Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Es un gusto estar una vez más en la casa de nuestro Dios. Estamos a 26 de abril del 2026, unidad número 2, el libro de Daniel. Bienvenidos sean todos a la casa de nuestro Dios, los que nos acompañan en esta mañana. Voy a invitarle a que incline su rostro, oramos a Dios y continuamos con la orden de escuela dominical para este día 26 de abril. Incline su rostro, oramos a Dios. Padre, amado de la gloria, en esta mañana estamos contentos y agradecidos delante de ti por la oportunidad que nos das de estar una vez más en esta tu casa y entrar por las puertas de este templo y venir a los atrios tuyos con alegría. Estamos celebrando 37 años, Señor, en el cual este ministerio fue levantado y nació de tu corazón, Señor, porque hasta este día tú sostienes este ministerio y en esta mañana podemos estar aquí hablando de la verdad de tu palabra, enseñando la verdad de tu palabra que es necesaria para nuestra vida y podemos deleitarnos en ella porque a través de ella podemos entender y conocer los propósitos, los pensamientos, los deseos tuyos y el destino de cada uno de nosotros en esta tierra. Te agradecemos la libertad que hasta este día nos otorgas de reunirnos como parte de la Iglesia Universal. Te decimos gracias en esta mañana a los que estamos aquí, los que vienen en camino y los que habrán de acompañarnos a través del medio que es la red social, Señor. Que tu Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros y podamos recibir lo que la verdad de tu palabra tiene. Te agradecemos una vez más la oportunidad que nos das de estar aquí y celebrar 37 años de ministerio. Te damos gracias en el nombre de Jesús y entendemos que ha sido por el poder de tu Espíritu y la dirección de la verdad de tu palabra que podemos estar aquí en esta mañana celebrando y abordando la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Ocupe su lugar, hermano, en esta mañana. Estamos sobre el libro de Daniel. Daniel tiene 12 capítulos en los cuales Dios habla a través del profeta Daniel. Hay 6 capítulos que describen la vida y el propósito por el cual Daniel y sus amigos estaban ahí en el imperio de Babilonia, en el imperio de los medos y los persas. Y los otros 6 capítulos Daniel habla a través de revelaciones proféticas que Dios le dio para los tiempos postreros que se han cumplido y algunas todavía quedan por concluirse. Dios habla a través de Daniel, es el tema. En la lección pasada hablábamos cómo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llevó cautivo al pueblo de Israel. Y entre ellos iba Daniel. ¿Y cuáles eran los nombres de sus amigos que estaban ahí? Daniel, ¿y cuál era uno de los nombres de sus amigos en hebreo? Ananías, Misael y Azarías, a los cuales les cambiaron el nombre de Sadrach, Mesach y Abednego, nombres de divinidades paganas de los babilonios. Dice la verdad central, Dios habla a través de personas que están completamente entregadas a Él. Y eso es muy cierto. Daniel 2:44, el último versículo, dice Daniel, hablando en profecías que se cumplieron ya, como el establecimiento de la iglesia. Y en los días de estos reyes, en los días del imperio de Roma, que fue el último de los imperios, hablando de imperios, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Está hablando del reino de los cielos. Dice, no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará
consumirá a todos estos reinos, pero este reino permanecerá para siempre. Nabucodonosor busca respuestas. Vamos a hablar de los sueños. Son 3 puntos que la lección aborda. El punto número 1, Nabucodonosor tiene un sueño y busca respuestas. Punto número 2, la respuesta que Nabucodonosor demanda, Dios se la revela a Daniel en visión de noche, no en sueño, en visión. A Nabucodonosor le da un sueño, a Daniel le da la respuesta en visión. Y por causa de esa intervención divina que tiene Dios a través de Daniel, que es un hombre entregado a él, Nabucodonosor cree. De modo que el tema de la lección es que Dios habla a través de un personaje llamado Daniel. El sueño que Nabucodonosor tiene y busca respuesta, Dios se lo responde a través de Daniel. El inciso A del punto número 1, una exigencia imposible. Y dice el comentarista, para contextualizarnos, aunque los sueños no siempre coinciden con la realidad, a menudo incluyen fragmentos de nuestras experiencias recientes o recuerdos esenciales. Los sueños provienen del cerebro y ocurren cuando estamos dormidos, según la ciencia. Provienen del cerebro, que procesa lo que nosotros hemos guardado en nuestro interior en lo referente a lo que vemos, según la ciencia. Los sueños son una de las herramientas que Dios nos ha dado para procesar lo que sucede alrededor de nuestra vida. Pero hay una diferencia con los sueños espirituales, son diferentes. El que está registrado en el capítulo 2 de Daniel está prediciendo una serie de eventos que Dios llevaría a cabo en la intervención del reino de los seres humanos, como lo fue el reino de Babilonia, el reino de los medos y los persas, el reino de los griegos y el reino de los romanos, hablando de reinos que también se les llamaron imperios. El sueño que se registra en el capítulo 2 del libro de Daniel, Dios predice una serie de eventos que Dios llevaría a cabo a lo largo de varios siglos. Daniel especifica desde el capítulo 1, verso 17, que a Daniel se le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y de sueños. El capítulo 2 muestra cómo se manifestó ese don. Los eventos del capítulo 2 del libro de Daniel probablemente resulten familiares a quienes hayamos leído la historia de José, desde el capítulo 37 hasta el capítulo 41 del libro del Génesis, donde José también tiene una serie de sueños que Dios le revela y que Dios le confirma a través de los años. Hay sueños que Dios va a confirmar y a llevar a cabo en un proceso corto de tiempo, según la Biblia lo demuestra. Pero hay sueños que Dios los llevará, los mostrará y los llevará a cabo en un tiempo o en un proceso de tiempo de varios años, como en el caso de José. Cuando José en el capítulo 37 recibe 2 sueños de parte de Dios donde él reinaría, le tomó alrededor de 13 años para que se confirmaran los sueños que Dios le había dado. Pero hay otros sueños que Dios los corrobora y los lleva a cabo de un día para otro. En esos temas nosotros no podemos hacer nada. No podemos meternos ni podemos tomar acción alguna. Eso proviene de parte de Dios y Dios los da cuando Él quiere, como Él quiere, a quien Él quiere, y no nos va a tomar a nosotros opinión si estamos de acuerdo o no. Capítulo 7 del libro de los Jueces, verso 9 al verso 13. Para que vea, para que me entienda lo que le estoy diciendo. A José le tomó
13 años para que Dios lo llevara al trono de Egipto. En el capítulo 7 del libro de los Jueces, verso 9 al verso 13, Dios le da a dos personajes que no eran israelitas un sueño y la interpretación al momento para que Gedeón confirmara lo que Dios le estaba diciendo. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo a Gedeón: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Gedeón tenía 300 hombres. Y Dios le dice: con estos 300 hombres de los 32,000 que llamaste, si nomás te quedaron 300, con estos yo voy a salvar a Israel. Pero si tienes temor de lo que yo te estoy diciendo, desciende al campamento de los amalecitas. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura tu criado al campamento. Verso siguiente: y oirás lo que hablan. Y entonces cuando tú oigas y confirmes eso, tus manos se van a esforzar. Y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. El verso siguiente: y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Y el verso 13: cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño y le estaba diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de tal manera que la tienda cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. El verso siguiente. El verso siguiente dice que Gedeón entendió lo que Dios le había dicho por la revelación de ese sueño que estaba contando su compañero al otro, y le dio la interpretación al momento. Si usted se preguntara de dónde venía ese sueño, el contexto bíblico dice que Dios le está diciendo a Gedeón: para que tú confirmes que yo voy a entregar al pueblo en tu mano, desciende ahí y vas a escuchar lo que platican. ¿Quién fue el que intervino desde el punto de vista bíblico en esa narración? No tenga miedo de decirlo. Por eso es importante conocer lo que la Escritura dice. Dios le da sueños a quien Él quiere. Se lo dio al faraón de Egipto y tenía ahí a José para que se lo interpretara. Si usted se preguntara, ¿el faraón de Egipto tenía relación con Dios? No la tenía. Si usted se preguntara, ¿Nabucodonosor tenía relación con Dios? La respuesta es: no la tenía. Dios interviene en el mundo de los seres humanos como a Él le place y cuando a Él le place. Por eso es importante conocer lo que la Biblia dice. Y por eso es importante entender que hay ciertas personas que dicen que tienen magia blanca, pero no existe magia blanca desde el punto de vista bíblico. Dios no le permite a nadie ver el futuro excepto lo que a Él le plazca que se revele. De ahí en fuera, todos esos argurios, adivinanzas, astrología que quieren adivinar el futuro, no vienen de parte de Dios. Así lo registra la Biblia. Capítulo 2 del libro de Daniel, verso 1 al 9. Traté de contextualizarnos en lo que la Escritura dice en lo referente a los sueños. Aquí Nabucodonosor va a tener un sueño y Dios habla a través de Daniel. Dios le dio ese sueño a ese personaje. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos
encantadores y caldeos que estaban ahí bajo la inspiración de quién cree usted que están esos magos, esos encantadores y esos adivinos. Bajo la inspiración de Satanás. Los mismos que estaban en la corte de Egipto cuando Moisés y Aarón llegaron. Había magos, había astrólogos, había adivinos, había hechiceros que practicaban la magia negra para adivinarle al rey los augurios que tenía, los sueños. Pero ahí está Dios interviniendo en la corte de Faraón, en la corte de Nabucodonosor, para demostrarle al mundo que Él es el que revela al mundo lo que va a suceder en el mundo de los seres humanos. Y que no hay poder más grande que el poder que Dios tiene para llevar a cabo lo que Él va a llevar a cabo. Para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, todos ellos, verso siguiente. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey Nabucodonosor, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seráis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Verso siguiente. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Verso 7. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones. O sea, ahora entiendo que ustedes son unos mentirosos y están ganando terreno porque los estoy metiendo en camisa de fuerza y en realidad ustedes no saben qué responderme, porque veis que el asunto se me ha ido. Verso siguiente. Si no me muestran el sueño, les dice Nabucodonosor, una sola sentencia hay para ustedes. Hay para vosotros, ciertamente, dice, una sola sentencia hay para vosotros, ciertamente, preparáis respuestas mentirosas y perversas que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Una sola sentencia hay. Si ustedes no me dicen lo que yo soñé, van a morir. Dios es el único que interviene en manera sobrenatural. A Dios nada se le esconde. Capítulo 3 del libro del profeta Amós, versículo 7, dice lo siguiente: porque nada o no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios siempre advierte primero y hace saber. Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10, dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios con D mayúscula, y nada hay semejante a mí. El verso 10, que anuncio lo por venir. A Nabucodonosor le está dando un sueño de lo que va a venir. Dios es el que tiene el control de todas las cosas y es el que revela, advierte antes. Noé, hazte un arca porque voy a desaparecer este mundo en el cual estás colocado. Advirtió antes. Dios advierte lo que va a llevar a cabo hacia los días venideros.
a través de la revelación de la Biblia. La adivinación en el antiguo y lejano oriente era una parte fundamental de la cultura babilónica. Italia es conocida por su pasta, Argentina por su fútbol y sus jugadores estrella, Babilonia por buscar señales de los dioses. Isaías 47, versos 12 y 13, donde Dios se burla de Babilonia por todo el esfuerzo que dedicaban a adivinar el futuro. Isaías 47, ahí nomás enseguida, versos 12 y 13. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Dios dice, no hay adivinación que prevalezca en contra de mi consejo. En contra de Jacob, en contra de los hijos de Dios, no hay agüero, no existe la adivinación. Nabucodonosor tuvo sueños perturbadores y no pudo volver a dormir. Dice el comentarista en lo que hemos leído, mandó llamar a los magos, astrólogos, no hubo quien le diera la respuesta y la sentencia para ellos era nada más la muerte. Verso 10 al verso 13, estamos hablando acerca de que Nabucodonosor busca respuestas. Una exigencia que él hace que era imposible humanamente hablando, una situación desesperada. Verso 10 al verso 13, Nabucodonosor y sus astrólogos, llamados caldeos en la versión Reina Valera, estaban sumidos en un enfrentamiento de alto riesgo. Los astrólogos afirmaban tener poder para hablar en el nombre de los dioses, pero el rey tenía poder para condenarlos a la muerte si no pasaban la prueba que les estaba poniendo y las habilidades que ellos tenían. Verso 10 al verso 13. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto que el rey Nabucodonosor exige. Además de esto, a través de la historia de los caldeos o de los babilonios, ningún rey, ni príncipe, ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Verso siguiente. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no está en la carne. Aún el diablo reconoce quién es Dios. Ellos que están ahí bajo la inspiración de la oscuridad, ellos reconocen y dicen, dentro del campo de los seres humanos no hay nadie que te pueda dar la respuesta. Solamente esa respuesta puede venir de los dioses. Ellos le llaman dioses, pero se están en cierto modo se están refiriendo y están diciendo, esto es algo sobrenatural que ni nosotros tenemos, ni el mal tiene capacidad para llegar hasta allá. De modo que el rey Nabucodonosor los mete en una situación donde ellos ya no encuentran la salida. Lo frustrante y molesto que debieron de estar los astrólogos, dice el comentarista, que su respuesta final en los versículos 10, 11, 12 y 13 fue mostrar su desesperación. Intentaron señalar que ningún rey había pedido jamás algo así y explicaron que eso era algo imposible. No hay quien lo pueda declarar, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. En este punto la ira del rey estalló. Su sospecha se había confirmado. Sus astrólogos no podían comunicarse
con las deidades más allá, y como resultado él ordenó su ejecución masiva. Los astrólogos babilónicos no eran los únicos en la mira del rey por formar parte del grupo de los sabios del rey. Ahí estaban 4 personajes más. Estaba Daniel, estaba Azarías, estaba Ananías y estaba Misael. En la primera parte, en el primer capítulo, Daniel se propone en su corazón no participar de los pecados de Babilonia, y Dios obra a través de Daniel en la vida del jefe de los eunucos y le da gracia. Daniel propone en su corazón ahí. Pero aquí en este caso Daniel no puede hacer nada. La sentencia que estaba girada en contra de ellos, él no tenía voz ni voto ahí. Pero vamos a ver cuál es la reacción que Daniel tiene, verso 10 al verso 13. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y el verso 13. Daniel 2, verso 10 al verso 13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ahora, ¿para qué nos sirve a nosotros estudiar y escudriñar la verdad de la palabra de Dios? ¿Cuál fue la respuesta que tuvo Daniel ahí? ¿Cómo fue la forma en la que él operó? ¿Y qué nosotros podemos aplicar de la forma de conducirse de él y de sus amigos en esas situaciones? Es cierto que nosotros no nos encontraremos en una situación así donde nos van a quitar el cuello sin tener nosotros ninguna culpa. Pero la Biblia nos sirve a nosotros como un modelo para operar en base a situaciones que nosotros no podemos controlar y están fuera de nuestra jurisdicción, de nuestro control. Viene Daniel cuando él oye el edicto, y lo primero que hace es operar en una forma prudente, en una forma sabia, en una forma en la cual él viene de la siguiente manera. Entonces Daniel habló sabia y ¿qué? Prudentemente a Arioc, que era el verdugo que les iba a quitar la cabeza. La prudencia es una virtud que el Espíritu Santo le da a los cristianos para operar en situaciones, sean buenas o sean malas, sean buenas o sean difíciles. La forma en la cual nosotros procederemos en base a situaciones adversas que nos vengan a nuestra vida. Daniel habla sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Verso siguiente. Habló en manera sabia y prudente y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente, Arioc? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había y le dijo: mira, ¿sabes qué? Es que los hechiceros, los magos, los astrólogos que están en la corte de Babilonia, aquí en la corte, no le pueden dar al rey la interpretación que él tiene. Los tiene enquacerados ahorita, y del enojo que él tiene ha decidido cortarles la cabeza, y ustedes están entre ellos. Esa es la situación que sucede. Y entonces Daniel dice: ay, Jesús, me pesque confesado. Y vénganse muchachos, vamos a prender la tele, tráiganse los magazines, vamos a ver si encontramos una solución por vía rápida. Y Daniel entró y pidió al rey, le dijo: ¿sabes qué, Arioc? Voy a ir a hablar con el rey y voy a pedir de él un tiempo más. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo,
Porque él tenía acceso al rey, porque se recuerda que él había sido pasado por una prueba, él y sus amigos, y habían resultado con una sabiduría, inteligencia, capacidad mayor que las que tenían los jóvenes compañeros de ellos en el palacio real de Babilonia. Y Dios le abrió la puerta para ir hasta ahí, porque cuando Dios está operando y la persona que está alineada con Dios está operando en esa dirección, Dios va a abrir el camino y Dios lo va a llevar hasta el punto que Dios quiere que llegue. Pero la persona tiene que sujetarse a lo que Dios quiere, no a lo que la gente quiere, a lo que Dios quiere. Y le va a tocar sufrir, y le va a tocar batallar, y se le va a aparecer el diablo, y lo va a querer arrecholar, pero Dios nunca lo va a dejar. Dios siempre lo va a traer hasta el punto que Él quiere, por una sola razón, porque está alineado a los propósitos de Dios. Pero eso no es como por arte de magia. Daniel se entregó con todo su corazón a Dios y dio testimonio de quién era él. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías y sus compañeros. Verso siguiente, verso 18. Para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. Vénganse. Traemos la vida en un hilo, mis hermanos, mis amigos, mis compatriotas. Vamos a doblar rodilla. Vamos a ayunar si es posible. Vamos a clamar al Dios que nos fue instruido desde nuestra niñez allá en Israel, en el territorio que Dios le dio a nuestros padres. Hemos visto, hemos oído su poder, sus maravillas. Vamos a clamar a Él. Y así lo hicieron, para que Dios le revelara el misterio, a fin que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. La visión que Dios le dio a Daniel, discreción y dependencia. Hubo una discreción de parte de Daniel en una manera prudente, y la dependencia fue total a Dios. Proverbios capítulo 17, verso 27. En lo referente a la prudencia, a lo que Dios dice acerca de la prudencia. Proverbios 17, 27, por favor. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. ¿Cómo es como nosotros demostramos prudencia en nuestra vida diaria? Ya no en asuntos en los cuales depende nuestra vida, no, cómo nosotros operamos en nuestra vida diaria, cuáles son nuestras palabras. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. El que entiende que a veces su lengua o sus palabras lo van a meter en situaciones en las cuales a veces no va a poder salir, y lo van a llevar de una situación que está difícil a otra más difícil. Verso siguiente. Aún dice el necio, cuando calla es contado como un sabio. El que cierra sus labios a veces es mejor cerrar la boca para demostrar nuestra prudencia. Pero a veces nosotros damos a conocer cuál es nuestra prudencia en nuestras acciones y en nuestras palabras. Hermana, la visión que Dios le dio a Daniel, discriminación y dependencia, y usted un cántico de revelación, y al final Nabucodonosor cree en Dios. Dios les bendiga en esta mañana. Dios les bendiga a todos. Me gusta, como dijo el maestro,
que nosotros cuando estamos en una situación difícil como estaban todos aquellos sabios, que dijo el rey, o me dicen lo que soñé y me lo dicen como yo quiero, o les doy cuello y sus casas destruyo a todos. ¿Qué hacemos cuando estamos en una situación difícil, hermano? ¿Qué debemos de hacer? ¿Correr a casa a llorar? No, correr al Señor y hincarnos a orar, y dice Él, y ayunar y buscar la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos de hacer correctamente. Y nos quedan 15 minutos porque ya se acortó la clase. Un cántico de revelación. Vamos al 19 de Daniel, ¿ok? Este pasaje está celebrando la ayuda de Dios y es el mensaje central del libro de Daniel. Es un recordatorio para nosotros que ¿qué? Que Dios sigue siendo Dios. Que Dios sigue siendo Dios. No le hace que situación pase. Todo poder aquí en la tierra está bajo el control ¿de quién? ¿De quién? De Dios. Todo poder está bajo el control de Dios. Entonces, en una visión esa misma noche, Dios le mostró a Daniel el sueño. Aquí en el 19 dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por la cual bendijo Dios, Daniel, al Dios del cielo. Creo que Daniel y sus amigos se sintieron bien contentos. Dijo: Señor, ya nos sacaste adelante, ya no vamos a tener que dar el cuello, ya nuestros familiares van a tener sus casas, no los vas a destruir tampoco. No tuvieron que esperar mucho porque Dios les contestó. Dios le reveló a Daniel lo que él tenía que hacer. Si usted se acuerda, la semana pasada estudiábamos que Daniel fue el único que recibió ese talento de interpretar sueños. ¿Por qué? Porque iba a ser necesario en su administración ahí en la corte del rey. Dios nos equipa, hermano. Cuando nos da un llamado, Él nos equipa con lo que necesitamos para seguir adelante. No hay por qué andemos nosotros asustados, ni sufriendo, ni nada. Si estamos haciendo las cosas en las manos de Dios, bajo la voluntad de Él, Él nos va a sacar adelante. Amén. Y quizás algunos de ustedes, y ayer hablaba con hermana Martínez, me contaba de algo que ella no acostumbra, no dejar el trabajo, pero ese día no sintió ir al trabajo. ¿Por qué? Porque ese día pasó algo que ella tenía que estar en su casa. ¿Cómo lo supo? Yo le dije: ese es el Espíritu Santo de Dios que nos guía, el Espíritu Santo que tenemos. Entonces seguimos aquí, ¿cómo dice el 20? ¿Qué hizo Daniel? Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Después que Dios le reveló lo que era, él se puso a darle gracias. A veces que nosotros corremos y hacemos las cosas desordenadas, pero en este caso Daniel nos enseñó, tan pronto Dios le enseñó a él lo que era aquel sueño, lo que tenía que revelarle a Nabucodonosor. Daniel tomó el segundo paso de reconocer el favor de Dios, de alabar, de glorificarle. Es lo que nosotros debemos de hacer, glorificar a Dios cuando Él hace por nosotros, cuando Él es el centro de nuestra vida, cuando Él nos saca adelante. Dale gracias a Dios porque Él nos saca adelante. Y seguimos el versículo que sigue aquí, el 20, el 21. Como le dijo: Él muda de los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ahí está Daniel reconociendo el poder de Dios. Ahí está Daniel dándole la honra y la gloria, que solamente Dios es el que hace estas cosas. Cuando le damos a Dios la gloria y la honra, hermano, es lo correcto. Nosotros no debemos de ganar crédito. Hay veces que queremos ganar crédito por lo que hacemos. Según yo tengo sabiduría, según yo tengo esto, tengo lo otro. No, esa es la ignorancia del hombre, porque el único que tiene sabiduría de los cielos, y si nos falta, Él dice que le pidamos a Él y Él tiene más que darnos a nosotros. Solo que aquí dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Para aquellos que están pensando en los presidentes o de los que están encargados aquí en la tierra, aquí me dice la Biblia que Dios es el que los pone, Dios es el que los quita, y por eso nosotros debemos de orar por los que están en la administración, porque es la voluntad de Dios que nosotros oremos por ellos. Aquí lo dice Daniel, okay. Sea bendito el nombre de Dios, okay. Entonces ahí el versículo que acabamos de leer declara que Dios controla el curso de los sucesos del mundo. Aquí Él muda los tiempos y las edades. Dios controla todo lo que está pasando. Si nosotros estamos comenzando a ver cosas proféticas cumplirse, es porque es el tiempo de Dios.
Lo hemos estudiado, no hemos preparado para estar con Él y decimos, nunca pensé llegar a ver todo lo que estoy viendo. Nunca pensé que la profecía se iba a cumplir en mi tiempo. Yo pensé que iba a tener tiempo, me iba a ir al cielo también y iba a seguir la vida como está, pero realmente estamos viendo cosas proféticas pasar ahorita en nuestro ambiente. Y seguimos aquí. El versículo 22 aclara directamente que Dios es quien reveló el ministerio, que dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. El que sabe todas las cosas es Dios, hermano. Nosotros no somos más que utensilios en sus manos si es que nos dejamos de usar por Él. Él nos capacita para lo que Él tiene que hacer quiere que nosotros hagamos. Por eso dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Si estamos en las manos de Dios, podemos ser usados para la obra y gloria del Señor, siempre y cuando estemos sirviéndole a Dios como Él quiere que le sirvamos. Y dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, conoce lo que está escondido. Para aquellos que piensan que pueden esconder las cosas de Dios o pueden fingir que algo es así, no. De Dios nadie nos podemos esconder. Aquí dice, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Aquí el versículo 22 aclara directamente que Dios es quien reveló el misterio del sueño de Nabucodonosor y que otras cosas que son profundas y confusas pueden entenderse a través del Señor. Si hay algo que no entendemos, doblemos rodilla, hermano. Vamos a orar. Y si necesitamos ayunar, vamos a ayunar, porque Él tiene todo bajo control. Él sabe todas las cosas. Nosotros no las sabemos, que a veces no pagamos el precio para que Él nos enseñe lo que está bien y lo que no está bien, o por qué sucede una cosa o sucede la otra. Como le dijo a Pablo, dura cosa es dar golpes contra el aguijón. A veces que la gente por fuerza quiere que las cosas sean de una manera y Dios dice, no, I don't think so. El gran apóstol 3 veces oró, le pidió a Dios y Dios dijo, I don't think so. No. Y si no es la voluntad de Dios, pues sígale adelante, hermano, porque a Dios quien le gana. Y hay veces que nos queremos poner contra Dios y no entender las cosas. Cuando el tiempo llegue, la entenderemos. Y Él le dijo al apóstol que dije, lo que no entiendes ahorita, ¿lo entenderás cuándo? Después, ¿ok? Entonces el versículo de Dios aclara directamente este versículo que Dios es quien reveló el misterio del sueño de Nabucodonosor. Y finalmente este versículo 23, ¿qué dice? El versículo 23 que sigue, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Ahí está Daniel reconociendo quién le dijo, reconociendo quién es Dios. ¿Cuántas veces al día, hermano, gastamos tiempo en orar nosotros? Ese celular, hay unos que, Dios mío, se les descargan cada rato, porque si hablaran con Dios como hablan con el celular, otra cosa serían ellos en su vida cristiana. ¿Me escucharon? Porque no podemos orar 10 minutos, pero en el celular podemos estar horas y horas y horas y horas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es nuestra prioridad? ¿Quién es la prioridad en nuestra vida? Entonces aquí lo que dice este versículo, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. A Él le da la honra y la gloria, a Él le reconoce porque Él es el que lo capacitó para esto. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. A Dios se le da toda la honra, hermano, toda la gloria. No le hace que algunas personas sean sabias en su propia opinión. Nosotros sabemos que tenemos nuestro conocimiento muy limitado nosotros. Dios le bendiga, hermano Villanueva, no lo había visto. Praise the Lord. Seguimos aquí, que dice que este versículo lo conecta con los grandes héroes de la antigüedad. Era el Dios de Abraham, de Isaac, de Ruth, de Débora, de David, y el mismo Dios que le habló a Daniel siglos después. Y a mí, a usted también nos habla el Señor. Dice, en muchas maneras Él había hablado en otros tiempos, pero ahora habla ¿cómo? ¿Cómo habla? ¿Por medio? Él nos habla estos días, aquellos que están interesados en las cosas de Dios, aquellos que ponen a Dios en primer lugar. Estamos aquí celebrando 37 años y gracias a aquellos que se regocijan con nosotros para celebrar, hermano. Esto es obra de Dios, no es obra del hombre. Yo siempre lo digo, tienen un pastor que tiene el grado 6º
Y no es Él, es Dios que está en nuestros medios. Es Dios que se ha manifestado de muchas maneras. Es Dios que ha cambiado personas como el hermano Flores, personas como el hermano Martínez, personas como el hermano Memito. Ese es el poder de Dios que está en nuestros medios. Nosotros reconocemos que tenemos algo muy especial aquí, que estamos favorecidos por Dios. Y Él sigue cambiando gente. Él quiere hacer las cosas bien para nosotros, pero nosotros tenemos que darle la honra y la gloria a Él. Y seguimos aquí. Quedan 6 minutos. Toda revelación que la gente recibe sobre cosas profundas y misteriosas provienen de Dios. No deje que alguien le diga que tiene sabiduría personal, porque la sabiduría humana es sabiduría, ¿cómo le dicen? Animal, del hombre. Pero lo de Dios es perfecto, es dinámico, es correcto y nunca nos guía mal. Y seguimos aquí. ¿Alguien quería comentar algo antes de seguir adelante? Seguimos a la parte número 3. Nabucodonosor cree. Daniel comparece ante el rey. Y aquí dice el comentarista que los mejores narradores saben cómo decir las historias para dejarnos en suspensa, para agarrar el máximo efecto. De la misma manera, aquí el autor de Daniel habla en el capítulo 2. En lugar de revelar el sueño, después de mencionar lo que hizo Daniel en el versículo 1, aquí estamos en el versículo 24. Después de esto fue Daniel a Arioc, el que les iba a matar a todos los que no respondían al rey, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y les dijo: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Oiga, hermano, cuando Dios usa a alguien para liberarnos, gloria a Dios, que todavía tiene quizás los siervos humildes, siervos que no piensan que pueden hacer cosas, pero en las manos de Dios son libertadores para su pueblo. Y dice aquí, luego reciben la palabra, Daniel y sus amigos oran para que Dios les revele el sueño, y luego reciben la revelación del sueño y alaban a Dios por responder. Hay un modo correcto de hacer las cosas, hermano. Si nosotros le hemos pedido a Dios algo, debemos de reconocer lo que Él es el que nos cumplió, y que debemos de hacer después, debemos de alabarle, glorificarle, thank Him. We're supposed to thank Him for everything He does por nosotros. Antes y después de esto, entonces se presentó ante el rey para contarle el sueño, para contarle lo que el rey quería saber. Entonces Daniel comparece ante el rey, pero todavía no sabe la gente, los lectores no saben qué es el sueño. ¿Por qué? Porque hay veces que se nos olvida que debemos de agradecerle a Dios. We're supposed to thank God. Debemos de agradecerle a Dios, hermano, cuando Él hace algo por nosotros. Debemos de tomarlo primeramente en cuenta de todas las cosas. Por fin, dice el 24, ahí está. Por fin Daniel comparece ante el rey para interpretarle su sueño y resolver la crisis. Y parece que Arioc quiere decir que él también merece algún crédito, mientras que Daniel en el 28 le da todo el crédito a Dios. Vamos a ver lo que dice aquí, el que sigue, 25. El 25 dice: entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Y 26 dice, 26. Respondiendo el rey y dijo a Daniel, al cual también llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y el 27 que dice Daniel, oh sí, se levantó el cuello, ¿verdad? Daniel dijo: yo mero, aquí estoy, rey, yo, y somos unos yoyos, ¿sabes? No más yo. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Qué cosa, ¿verdad? ¿Y qué dice el 28? Pero hay un Dios en los cielos, refiriéndose al Dios de Daniel. Pero ¿sabe qué? Los de Babilonia no conocían a ese Dios. Él lo estaba identificando, como dijo Pablo cuando llegó a Atenas. ¿Qué le dijo Pablo? No hallaba cómo hablarles del Dios. Ya dijo: al Dios no conocido, a ese. Entonces aquí está otro. ¿A dónde estoy yo? ¿Dónde vamos? Alguien ayúdeme con el versículo que sigue, 28, 29. Ahí está. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días, en los posteriores días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Ahí fue a darle algo completo. Cuando recibimos algo de parte de Dios, hermano, Él no se equivoca.
Él nos da todo completo. Si hay algunos por ahí, algunos sabios que dicen, pues yo pienso, pues yo sé. No, el que viene con palabra de Dios le va a decir exactamente lo que usted necesita saber. Solo que estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y el 30 que dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría. Mire qué humilde el verdadero siervo de Dios. No porque en mí haya verdadera sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón, para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Y el 31 que dice, lo seguimos aquí leyendo, estas humildes palabras de Daniel al comienzo de interpretación. Debemos de pensar que nosotros también debemos ser humildes, hermano. No es porque Dios usa a un siervo, es Dios que debe ser ensalzado, no el siervo. Es Dios el que debemos dar la honra y la gloria, no a uno mismo, porque Él es el que hace todas las cosas posibles. Y este sabio de sabios comprendía, Daniel comprendía la verdadera fuente de la sabiduría humana. ¿Quién es el que da la verdadera fuente, la verdadera sabiduría? Si no es Dios. Puestos de pie, hermanos, ya se nos acabó el tiempo y seguimos con la lección la semana que entra. Y seguimos celebrando, hermano. Aquellos que quieren celebrar, vamos a celebrar porque Dios está con nosotros. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo porque tú eres mi Dios. Te doy gracias por esta lección preciosa que está hablando cosas que todavía están por suceder aquí en nuestro ambiente. Señor, te pido una bendición especial para todos aquellos que buscan tu voluntad. Te pido